el examen de Historia del Arte de la convocatoria de España de 2023-2024. Bueno, lo primero que encontramos es una primera parte de tipo test en la que debemos responder únicamente a 7 preguntas. La primera de ellas dice: ¿en qué ciudad se levantó el llamado Coliseo? La respuesta A, Florencia; B, Venecia; o C, Roma. Pues bien, el Coliseo se encuentra en Roma. Marcamos la C. La 2. ¿Cuál de estas construcciones arquitectónicas es característica de la antigua Roma? A, catedral; B, mastaba; o C, circo. Pues bien, en la antigua Roma, una de estas tres era el circo, que es donde se hacían competiciones deportivas, sobre todo carreras de cuadros. La 3. ¿Qué es un mihrab en una mezquita del arte islámico? A, un nicho vacío realizado en el muro llamado Qibla. B, una fuente para abluciones, es decir, purificaciones. O C, una tumba. Pues bien, un mihrab es la A, un nicho realizado en el muro llamado Qibla. La 4 nos dice: ¿en qué etapa de la historia del arte se inicia la construcción de Santa Sofía de Constantinopla? A, arte griego; B, arte romano; o C, arte bizantino. Bien, como sabemos, Santa Sofía es una de las obras cumbres del arte bizantino. Marcamos la C. La 5 dice: ¿cuál de las siguientes obras es de Donatello? A, el Éxtasis de Santa Teresa; Inmaculada de Fascistol; y David y Gatamelata. Bueno, el Éxtasis de Santa Teresa sabemos que es de Bernini. La Inmaculada del Fascistol es de Alonso Cano. Por tanto, de Donatello es David, que tiene un David, y Gatamelata. La 6, nombre del pintor neerlandés, autor de la lección de anatomía del Dr. Tull. A, Caravaggio; B, Nicolás Poussin; o C, Rembrandt. Vamos a marcar Rembrandt, que como sabemos es un pintor barroco holandés que tiene otra obra también muy conocida, que es Ronda de Noche. 7. Nombre del pintor del entierro de Hornanes. A, Millet; B, Courbet; o C, Delacroix. Pues bien, podemos marcar la B, Courbet, que es un pintor realista. La 8. Nombre del autor del retrato La familia de Carlos IV. Goya; B, Velázquez; o C, Rivera. La familia de Carlos IV fue pintada por Goya. Velázquez, en cambio, pintó la familia de Felipe IV, también se conoce, como sabéis, como las Meninas. 9. ¿Qué cuadro de Monet da origen al término impresionismo? A, impresión sol naciente; B, el almuerzo sobre la hierba; o C, el cabaret impresionante. Pues bien, sabemos que es la A, impresión sol naciente, que ya en su título está el término impresión, que dio nombre, aunque al principio de forma despectiva, al término, por la corriente del impresionismo. 10. ¿Quién pintó las señoritas de Aviñón? A, Salvador Dalí; Pablo Picasso; o C, Juan Gris. Pues bien, las señoritas de Aviñón sabemos que es de Picasso. Dalí, un pintor español surrealista, y Juan Gris y Picasso, cubistas. La 11. ¿A qué movimiento artístico pertenece el pintor Cézanne? A, neoclasicismo; B, posimpresionismo; o C, abstracción. Pues bien, Cézanne podemos enmarcarlo dentro del postimpresionismo. Una de sus obras más conocidas es Jugadores de cartas. Bien, después de la parte de tipo test, viene una segunda parte de preguntas de respuesta breve, que hay que escoger únicamente a 3 de las 5 propuestas. Nosotros vamos a resolver las 5. La A dice: explique en un máximo de 5 líneas qué es una metopa en un edificio griego. Bien, una posible respuesta es la siguiente. Las metopas son paneles decorados con relieves escultóricos.
Se colocan en el entablamento, una estructura horizontal que soporta la cubierta del edificio. Se alternan con triglifos, es decir, las metopas se alternan con triglifos, que son paneles con 3 acanaladuras verticales. Las metopas son paneles decorados con relieves escultóricos, como decimos, esto está redundante. Son muy características del orden arquitectónico dórico. Las metopas más conocidas serían, por ejemplo, las del Partenón de la Acrópolis de Atenas. B. Nombre de una iglesia bizantina importante. Bueno, podríamos citar San Vital de Rávena o Santa Sofía en Estambul. Ambas son muy importantes dentro del arte bizantino. Santa Sofía por su estructura, por el edificio en sí, y San Vital de Rávena sobre todo por los mosaicos de su interior. C. Nombre al menos 2 obras del arquitecto Alberti. Pues bueno, podemos citar la fachada de la Basílica de Santa María Novella en Florencia o el Palacio Rucellai. La D. Explique en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado realismo y nombre a 2 de sus principales representantes. Pues bien, una manera de responder es la siguiente. El realismo fue una corriente que tuvo lugar en el siglo XIX que surgió como reacción contra el romanticismo, buscando representar la vida y la sociedad con veracidad y sin idealización. Se enfocó en retratar escenas cotidianas, las condiciones de vida de las clases bajas y medias y los paisajes rurales y urbanos como eran. 2 de sus principales representantes son Courbet, conocido por obras como El entierro de Ornans, y Millet, famoso por el Ángelus o las Espigadoras. La E nos dice, explique en un máximo de 5 líneas quién fue el pintor Dalí y señale al menos 2 de sus obras. Salvador Dalí fue un pintor vinculado al movimiento de vanguardia de principios del siglo XX, el surrealismo. Fue muy conocido por su gran imaginación y por su personalidad extravagante, así como por su estilo único. Sus obras suelen caracterizarse por paisajes oníricos, figuras distorsionadas y elementos simbólicos. Algunas de sus obras más famosas son La persistencia de la memoria, que es la famosa pintura que representa los relojes blancos. También podemos citar La tentación de San Antonio, El juego lúgubre o El gran masturbador. Bien, después, a continuación, tenemos una tercera parte que es de tema de desarrollo. Hay que desarrollar un tema. El primer tema que se nos propone, nos dan 2 a elegir. El primero dice, principales características y ejemplos de la escultura del Renacimiento italiano. Pues bien, una posible respuesta es la siguiente. El Renacimiento fue un movimiento social, político y cultural que tuvo lugar desde finales del siglo XV hasta principios del XVII. La recuperación del estilo clásico se dio antes en la escultura que en la arquitectura, ya que los artistas encontraron su inspiración en los restos arqueológicos y en la naturaleza. El Renacimiento se divide en 3 etapas, 400, 500 y manierismo. En cuanto a la escultura, la recuperación del estilo clásico, como decimos, se dio antes en la escultura que en la arquitectura, ya que los artistas encontraron la inspiración en restos arqueológicos de la antigua Grecia y Roma. Sus principales características son: el modelo clásico de la antigüedad se adapta al pensamiento humanista de la época, así como de la función de la escultura. Es decir, adaptan los modelos clásicos antiguos de la antigua Grecia y Roma al pensamiento humanista, entonces en boga en esta época. Hay una preocupación por representar de manera muy realista o naturalista el cuerpo humano, a tal punto de buscar la correspondencia matemática de las partes del cuerpo, es decir, un cuerpo perfectamente proporcionado. El fin era expresar el ideal de belleza. La temática en Italia es de carácter religioso y profano, mientras que en España y Alemania la predominancia era más bien religiosa. La escultura, al independizarse de la arquitectura, esto es importante, se independiza de la arquitectura, sigue las reglas de la perspectiva, que implican volumen y profundidad, además de representaciones con expresiones dramáticas. La temática de la obra servirá como un pretexto para mostrar el ideal de belleza representado en figuras humanas desnudas.
como el David de Miguel Ángel. En esta época, la figura del autor, el escultor, será reconocida socialmente, llegando a gozar de prestigio. Ya no se considera al artista como un mero artesano, sino que se valora su capacidad de creación. Se utilizan como materiales fundamentalmente mármol, bronce, terracota, cerámica vidriada y madera. En este periodo se continuarán construyendo sepulcros y se perfeccionan los retratos. Se mantienen las etapas, como decíamos, de 400, con autores como Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Andrea del Verrocchio y 500 con Miguel Ángel, como máximo representante de este periodo. Entre las principales obras escultóricas renacentistas podemos citar, como decimos, a Miguel Ángel con la Piedad, el David, las tumbas medíceas o el Moisés en la tumba del Papa Julio II. De Donatello podemos destacar David y Gatamelata. De Ghiberti podemos destacar las puertas del paraíso del batisterio de la Catedral de Florencia. El segundo tema que se nos propone es el tema Goya, que como sabemos es un pintor español del siglo XIX. Pues bien, la posible respuesta es la siguiente. Francisco de Goya y Lucientes fue un pintor español del siglo XIX, nacido en la provincia de Zaragoza, en Aragón. La obra de este pintor pasó por diferentes etapas muy influenciadas por los acontecimientos históricos de los que fue testigo directo, como la invasión de España por las tropas de Napoleón, la guerra de independencia y el retorno al absolutismo del monarca Fernando VII. Goya comenzó pintando obras de temática religiosa, más tarde se dedicó a pintar cartones para tapices en la Real Fábrica de Tapices, un arte muy demandado en la época. Este trabajo le permitió perfeccionar y pulir su estilo y técnica. Por ejemplo, el foco narrativo central, el descarte de los detalles triviales, fondos diáfanos, siluetas en claroscuros, etc. En cuanto a los colores, estos eran muy vivos. Usaba tonos rojizos, verdes, mostazas y azul. Los cartones más importantes de esta época son La gallina ciega, La merienda, El quitasol, muy conocido, El chatarrero, El albañil herido y La pradera de San Isidro, también muy conocido. Durante estos años, Goya adquirió reconocimiento y en 1780 fue aceptado como integrante de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una prestigiosa institución de entonces. Más tarde fue elegido como pintor de cámara de Carlos IV, el monarca Carlos IV. En el periodo de 1792 a 1807 sufrió su primera gran enfermedad que le provocó pérdida de audición. Dejó su trabajo en la Real Academia de Tapices y no volvió en la Real Fábrica de Tapices y no volvió a pintar hasta 1795. En esta etapa realizó la serie de cuadros alegóricos a las 4 estaciones: las toreras, la era, la vendimia, la nevada, los zancos y el pelele. También realizó una serie de grabados al agua fuerte titulada Los Caprichos, consta de 80 grabados donde plasma de forma sarcástica la sociedad española de finales del siglo XVIII, sin excluir a la monarquía y la clerecía, es decir, el clero. El primer grabado, y quizás el más conocido, es El sueño de la razón, de Luis Monge. Goya perfeccionó la técnica del retrato y realizó el de la reina María Luisa, representándola de forma grotesca, y al rey Carlos IV lo mostró como una persona sin carácter. Sus retratos normalmente son de cuerpo entero, pero también realizó bustos, por ejemplo la condesa de Chinchón, la duquesa de Osuna y la duquesa de Alba. También retrató a los intelectuales de la época como Moratín y Jovellanos. Son de este periodo los cuadros La maja vestida y La maja desnuda, muy famosos. La guerra de independencia, que tuvo lugar entre los años 1808 y 1814, supuso una situación muy hostil y ambivalente para Goya, ya que consideraba que el progreso y las reformas salvarían a España de su desarrollo y la decadencia, ideas promovidas por los invasores franceses, enemigos de España. De este periodo destaca la serie de grabados Los desastres de la guerra, 82 grabados en los que representan los horrores de la guerra, mostrando sin ningún velo los empalamientos, las mutilaciones, las violaciones, explosiones, carros conteniendo cadáveres y el saqueo de los cuerpos fallecidos. Los cuadros que tratan sobre la guerra fundamentalmente son la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo, este último muy icónico de la obra del pintor. Tras la guerra,
El rey Fernando VII reinstauró el absolutismo y el despotismo, persiguiendo a los liberales. Este ambiente hizo mella en el pintor, lo que se reflejó en la serie de pinturas negras de 1819. Estas deben su nombre no solo por el color que predomina en ellas, que es el negro, sino que también hacen referencia a la crónica negra de España en este periodo. En cuanto a la técnica empleada, se vale de pinceladas anchas y reemplaza el colorido por negros, ocres y rojos oscuros, muy apagados. Destacamos duelo a garrotazos, viejos comiendo sopa, perro semihundido y Saturno devorando a su hijo. La etapa final del pintor aragonés tiene lugar en Francia, en la ciudad de Burdeos, a la que viajó para realizar un tratamiento de aguas termales. Aquí pintará su última obra, que es La lechera de Burdeos, una obra en la que vuelve al optimismo del color, con pinceladas breves y justapuestas, técnica que en cierto modo anticipa el impresionismo. El estilo de Goya no se puede enmarcar en una corriente única, ya que su arte y técnicas estuvieron en constante evolución. Desde sus comienzos estuvo en la vanguardia por su forma y originalidad, especialmente por el expresionismo. Comenzando con un estilo más próximo al neoclasicismo, pasó por momentos que de algún modo anteceden al romanticismo, al surrealismo, al impresionismo y al expresionismo. Por esto y por otras muchas razones, se considera a Goya un genio sobresaliente que ejerció una fuerte influencia y sigue ejerciendo en artistas posteriores. Pues bien, la parte cuarta del examen nos presenta dos obras para comentar a escoger solo una. Nos dice, comente una de las dos obras propuestas, citando su autor, época, características principales de la época. Y aquí se puede obtener una calificación de hasta 3 puntos. Pues bien, la primera obra que se nos propone es el Couros de Anavisos. Respecto a esta obra, la posible respuesta o comentario es la siguiente. Esta es una escultura que pertenece al arte de la antigua Grecia, el periodo arcaico de la antigua Grecia, concretamente del siglo VI a.C. En la actualidad se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Es una escultura externa o de bulto redondo, es decir, no está adosada a un muro y puede ser rodeada en su totalidad. Finalmente estaba policromada, es decir, pintada de varios colores, pero ya quedan apenas algunos vestigios. Esto sucede con la mayoría de las esculturas griegas, que las observamos de color blanco, pero en su origen estaban pintadas de varios colores. La representación es naturalista, es decir, pretende representar la anatomía humana de un modo fidedigno. Aún así, también presenta cierta idealización. Vemos que representa a un joven atleta erguido y desnudo, con el cabello largo y con trenzas que caen por debajo de sus hombros. El material utilizado es el mármol, tallado por medio del uso de herramientas metálicas, tales como el cintel, el trépano y el puntero. Podemos apreciar un marcado hieratismo, es decir, falta de movimiento, que se refuerza con los brazos pegados al cuerpo y la mirada fija al frente. Esta frontalidad es muy característica también de este periodo arcaico, así como la representación esquemática y geométrica de la anatomía humana, aunque el naturalista todavía presenta cierto esquematismo en su anatomía. Esta geometrización se hace muy visible en la cabellera y en los ojos con forma de almendra, así como el torso. También se puede apreciar una clara simetría, por lo que si trazamos una línea desde la parte central de la cabeza hasta los pies nos encontramos con dos mitades exactamente iguales. Podemos ver aquí esa simetría, ese hieratismo, falta de movimiento, esa frontalidad. La única diferencia es la pierna izquierda ligeramente adelantada. Esta postura preconiza lo que será el periodo posterior de la escultura, el periodo clásico, en el que se buscará la representación no solo de la anatomía del cuerpo humano, sino también del movimiento. Un buen ejemplo será el discóbolo de Mirón, que rompe el hieratismo y descubre curvas que persiguen representar el movimiento. Eso será en el siguiente periodo, que será el periodo clásico. Aquí ya esa postura con una pierna adelantada que lo retrotrae al arte egipcio, ya anticipa esa búsqueda de movimiento que después
culminará en cierto modo en el periodo clásico. Es el periodo posterior, inmediatamente posterior al arcaico al que pertenece el Kouros. Para terminar, podemos decir que en la antigua Grecia, sobre todo en la época arcaica, que sería del siglo VI al V a.C., era muy frecuente representar la figura humana desnuda, principalmente la masculina y los atletas. Los Kourai eran esculturas que se realizaban en honor a los grandes atletas que resultaban triunfadores en los Juegos Olímpicos. En este caso, el Kouros de Anavisos no solo conmemora una victoria deportiva, sino que a su vez es una estatua funeraria del joven Croesus, que murió en combate. La escultura griega de la época arcaica heredó bastantes aspectos de la escultura egipcia, como decíamos antes. La escultura arcaica griega se caracteriza por el uso de algunos convencionalismos heredados del arte egipcio, como el hieratismo, la frontalidad, la monumentalidad y el movimiento de la extremidad inferior o contraposta. La innovación griega, en este sentido, fue la desnudez y la ausencia de soporte posterior. La anatomía se representa de un modo esquemático, como decíamos, los cabellos se presentan como trenzas geometrizadas. También se aprecia dentro de esa inexpresividad de los rostros un esbozo de sutil sonrisa que se conoce como sonrisa arcaica. Otra obra significativa de este periodo es Cleobis y Bitón. Bueno, hasta aquí el comentario sobre el Kouros de Anavisos. La segunda obra que se nos propone en el examen para analizar, insisto, tenemos que elegir una de las dos, es la siguiente. Es Le Moulin de la Galette. Es una pintura. Bueno, pues su posible resolución es la siguiente. Nos encontramos frente a una obra pictórica del impresionismo llamada Le Moulin de la Galette o Baile en el Moulin de la Galette. Fue pintada por Renoir en 1876 y actualmente se encuentra en el Museo d'Orsay en París, en buen estado de conservación. Este cuadro, de carácter costumbrista, refleja y captura la vida social del barrio de Montmartre, en París. La escena es un animado baile popular al aire libre, donde se aprecian personas elegantemente vestidas que conversan y bailan. Entre los personajes retratados, algunos son reconocibles como las hermanas pintoras Estel y Jan, y el pintor cubano Pedro Vidal, que los tenemos en primer término. Tenemos aquí. Y detrás vemos a la gente bailando, la pista de baile. En cuanto a la composición, podemos decir que es dinámica, con una diagonal que separa las figuras que conversan en primer término de las que bailan. Se combinan diferentes planos y perspectivas, lo que da mayor dinamismo a la escena. Son colores en tonos pastel y las pinceladas son sueltas. Destaca el verde de los árboles, el blanco y el negro de las ropas y el amarillo de los sombreros, con algunos tonos azules. Esa diagonal que separa las personas del primer término de las que bailan detrás. La luz procede del sol y se filtra a través de los árboles, creando un juego de claroscuro, sobre todo en la ropa de los personajes. También hay algunas farolas de gas que contribuyen a crear una atmósfera acogedora y melancólica. Vemos como esas manchas de luz en los trajes y en los vestidos y también en el suelo, de esa luz filtrada a través de los árboles, como esas manchas de luz. La pintura refleja la Belle Époque, una era de esplendor cultural y bohemio en París, marcada por la consolidación de la Tercera República y la influencia de culturas exóticas. De la Galette, un jardín iluminado con farolas de gas en Montmartre, se convertía a los fines de semana en un centro de diversión para diversos grupos sociales. Renoir, su autor, es uno de los grandes maestros del impresionismo, conocido por un enfoque alegre y optimista. Entre sus obras también se encuentran El palco y Almuerzo de remero. El impresionismo surgió en el siglo XIX como una respuesta al realismo. Buscaba capturar las sensaciones momentáneas de luz y color. Los avances científicos permitieron nuevos pigmentos, resultando en colores puros y saturados. Los impresionistas utilizaban pinceladas breves para acentuar la expresividad. La luz y el color eran esenciales y las sombras se representaban con colores complementarios para crear vibración cromática. Pues bien, hasta aquí la resolución del examen de la convocatoria de España de 2023-2024.
Gracias por ver el vídeo y suscríbete para estar atento al resto de resoluciones de los exámenes oficiales PC. Un placer.